en primer año, en este brinco que se da a la abstracción y que van a quedar sin matemáticas. En los libros anteriores manejaban hasta casi 280 páginas exclusivamente para matemáticas. Había un libro de matemáticas para primer año. Y ahora han hecho unos compendios en los que se llaman Mis Saberes, en los cuales están matemáticas, español, ciencias, todo. Es un libro de todo. Es un librote. Un libro que, pues obviamente, reduce la capacidad para tener y abordar temas específicos de matemáticas. No se aborda todo el proceso del dominio de las operaciones básicas, por ejemplo. Entonces, se reduce a 8 páginas, que además con muchos problemas conceptuales desde el punto de vista formal, digámoslo así. Y esto, bueno, obviamente que a mí como especialista me preocupa el futuro de México, porque una persona que no domina matemáticas no tiene mucho futuro. Y el futuro de todas las disciplinas está en las matemáticas. De alguna manera, se sabe que el lenguaje universal desde el punto de vista formal, pues es el inglés, porque el comercio así lo manda. Y todos los países, inclusive los más extremos en el socialismo, buscan el inglés como una lengua alterna. Pero el lenguaje universal son las matemáticas. Con las matemáticas tú te puedes comunicar con todo el mundo. Ahí no hay duda. Una parte importante de lo que va a ser tu toma de decisiones. Porque tú aprendes a pensar, aprendes a ver pros, contras, consecuencias, y esto lo dan las matemáticas. ¿Qué va a pasar con esos niños, con esas niñas? Se va a ampliar la brecha entre las personas que tienen capacidad económica, que mandan como una alternativa a sus hijos a las escuelas particulares, y aquellos niños que van a sesgarse a todos los mandatos que tiene la Secretaría de Educación. Esos niños no van a tener este brinco a la abstracción y van a quedar en una brecha más amplia entre los que tienen capacidad económica y los que no. Y se supone que la educación es el tamiz para que esta brecha se cierre. Y la estamos ampliando. Bien. Esto sería sobre todo en las escuelas públicas, ¿no? En las escuelas públicas, claro. ¿Qué pasará? ¿Hasta dónde pueden avanzar las escuelas privadas aquí? Bueno, es la alternativa para muchas personas, porque las escuelas privadas podemos tener programas especiales y dar énfasis a donde nosotros juzguemos conveniente. Y esto hace que también el problema de los niños que no tienen acceso vaya a ser muy, muy fuerte en competencia a mediano y largo plazo. O sea, ¿la pobreza va a crecer? Por supuesto que va a crecer. De alguna manera, tú tienes una alternativa, porque hay personas y niños de escuelas públicas que tienen una capacidad para las matemáticas que es asombrosamente, digamos, como natural, se les da. Sí. Igual que alguien tiene oído para la música, hay gentes que tienen capacidad para las matemáticas. Pero si tú no tienes un estímulo que lo vaya alimentando y que te vaya dando instrumentos para mejorar, pues te quedas estancado. Y es lo que ha pasado con niños que han sido muy sobresalientes, pero que después pierden su curva porque no hay un estímulo. Las matemáticas se requiere el uso, se requiere que se sustenten en los problemas cotidianos. Y esto se supone que es lo que pretenden estos libros, llevar las disciplinas a lo cotidiano. Pero hay formas de llevar a la cotidiano. Bien, me hablaba de problemas conceptuales. Sí, hay problemas conceptuales. Algunos muy, muy técnicos, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿cuál es la definición de una figura geométrica? ¿No? Entonces, la respuesta es, la figura geométrica es aquella compuesta de líneas y ángulos. O sea que círculo, óvalo, elipse no existen. ¿Me explico? O sea que hay problemas conceptuales. Se dice que un polígono tiene X lados y tienen que ser iguales, y no es cierto. O sea, hay muchos problemas de fondo que quizá para la gente que no es experta, pues pasen desapercibidos. Pero
son realmente formalidades que debieron cumplirse, pero aquí no hubo un consejo técnico que avalara esto. Hay una tendencia a la ideología más que a la formalidad de las disciplinas, y eso es lamentable. ¿Qué puede hacer un maestro, una maestra de una escuela pública ante esta situación y sobre todo los padres de familia? Bueno, hay maestros que son excepcionales y tienen herramientas y tienen su base para ayudar a los niños, porque ellos también están protestando. Están protestando de que no les va a rendir este libro para los objetivos que se tienen trazados, al menos los que ya teníamos fundamentados, cuando menos para primer año. Entonces, hay maestros que se van a esforzar y van a hacer su parte. Y yo creo que las familias tienen que protestar, hacer algo, capacitarse, pero estamos muy ocupados. La gente está luchando por el día a día y sobrevivir. Entonces, han delegado la mayor parte de las familias la educación a la escuela, esta educación académica. Y ellos se desocupan, ellos se encargan de otros saberes más cotidianos. Entonces, a mí me parece que no se hizo una consulta con expertos. Me parece que esto está hecho en una improvisación total y que va a tener muchas consecuencias. O sea, aquí la única esperanza es que al cambio de un gobierno, porque eso va más allá del gobierno, eso tiene repercusiones en generaciones adelante, hubiera una reconsideración y un regreso a las disciplinas, ¿verdad? Pero no parece que la vaya a ver, porque hoy el presidente dijo que los libros se iban a seguir entregando. Sí, no importan amparos y lo que sea, él va a seguir, porque es una persona que le informan mal. Quiero pensar que le informan mal. Y quiero pensar que cree que esto es por beneficio, pero se tiene uno que asesorar. En cualquier disciplina uno no lo sabe todo. Nosotros trabajamos en matemáticas hace muchísimos años, con expertos en matemáticas, pero no lo hicimos a capela. Nosotros lo hicimos en un laboratorio científico que probó, que hizo evidencia, y nosotros la tenemos. Pero eso es lo que hacía la Secretaría de Educación con evaluación educativa, que se sabía de dónde se empezaba. Metodológicamente tú tienes que evaluar, saber el impacto de un cambio, y aquí ni siquiera han hecho un pilotaje o no nos han informado de cuáles serían las repercusiones de un programa de esta naturaleza. Y eso es grave. A mí me gustaría que después del corte, porque ya tengo que ir al corte, me platicara un poco sobre esa parte. La parte de cuáles son los efectos un poco más a fondo y por cuánto tiempo. Es decir, este problema que se podría generar o que se está generando a partir del uso de sus libros de texto, ¿cuánto nos va a durar? Sí, porque esto parece que no tiene vuelta, ¿verdad? Rebasa un sexenio, ¿no? Sí. Y parece llegar también en un tiempo complejo, María Elena, en donde los padres y las madres de familia están muy recargados en el maestro, en la maestra. Sí. Nos han delegado esta responsabilidad. Entonces, en donde cada vez más... no quiero incluirme porque mis hijos ya están universitarios, pero en donde cada vez más el papá y la mamá se ocupan menos del tema de la escuela, ¿sí? Porque están correteando el pan para poner sobre la mesa. Y confían. Y confían, sí, pero además en una situación en la que se ha desacreditado el trabajo de maestro, ¿sí? Y se ha puesto sobre la función del maestro, incluso la palabra de un niño. Ya lo vimos con aquella pareja que va y golpea a una maestra, ¿sí? Que es brutal. Entonces me parece que es complejo y que vale la pena reflexionarlo después del corte, si me permite. ¿Cómo no? Estoy platicando con María Elena Barajas, ella es psicóloga, estamos hablando del tema de los libros de texto. Concretamente empezamos con el tema de las matemáticas, porque uno cree que las matemáticas nada más sirven para que uno se aprenda las tablas, y no, o sea, las matemáticas tienen un efecto en el cerebro, en el pensamiento, en la lógica, en la forma de razonar de las personas, en muchos otros ámbitos de la vida. Ya sigo platicando con la psicóloga María Elena Barajas. Estamos hablando de los libros de texto. Les he venido diciendo mucho desde que empezó este tema que por favor se metan a ver los libros cuando los tengan en sus manos, que vean qué es lo que los maestros van a tratar de enseñarle a sus hijos, porque, y digo tratar
Marilena, porque lo estamos platicando en el corte, ni los maestros saben por dónde entrarle a esto, ¿no? Así es. Los maestros que van a trabajar en fines de agosto, septiembre, muchos de ellos no han recibido los libros. O sea que no sé cuándo los van a preparar, no sé cuándo los van a sensibilizar en estos cambios. Bueno, algo que va a suceder, creo yo, es que muchos van a seguir con su método anterior. Y eso puede ser la salvación para una parte del problema que tenemos, porque los contenidos son muy fuertes desde el punto de vista social, ideológico, y en esto no sé qué tanta presión vayan a tener ellos, ¿no? Y también estamos esperando respuesta de parte de los padres, que va a ser fundamental para un periodo tan crítico como el que se avecina desde el punto de vista educativo. Marilena, ¿usted cree que es posible seguir con el método anterior? Porque se deja esto muy abierto. Vino aquí hace unas semanas una funcionaria de la Secretaría de Educación y Cultura, Sí. y trató de explicar de la mejor manera posible cuál sería el papel de los maestros en esto. Y yo me quedé con aquello de que casi pues va a ser libre albedrío, ¿no? Cada maestro casi que como Dios le dio a entender, ¿no? Sí. Pero es difícil. Me estaba contando esa leyenda que viene en un libro de primero de primaria. Así es. Sí. Es una leyenda sonorense de los Cucapá y es una leyenda muy, muy violenta, muy dramática. Es un niño con su abuela que saben de un monstruo y ese monstruo es grande y muy abiertamente el monstruo tiene expuestos sus grandísimos testículos, uno rojo y uno azul. Y bueno, y hay que acabar con el monstruo. Sí, claro. Entonces el chico lo ataca para destrozarle los testículos, que van a dar origen al mar y a las montañas. Es poético, ¿verdad? Es Pero poético. una de mis maestras de primer año comenta, ¿y cómo explico esto de los testículos expuestos? A un niño de 6 años. A un niño de 6 años, ¿no? Y nos quisieron hacer honor a una leyenda sonorense en este libro de texto, pero realmente hay leyendas tan hermosas de tantos grupos étnicos que tenemos en Sonora que eligieron la más difícil. Tal vez para años más adelante hubiera sido conveniente la leyenda, ¿no? No para primer año. Pues no para primer año, pero ahora, ¿no ha usted visto algún esfuerzo, alguna presión, mejor dicho, del gobierno federal que quieran, en el caso de las escuelas privadas, como el caso de ustedes, que les quieran obligar a que sea nada más eso? No, realmente aquí los supervisores saben que las escuelas tenemos libros de texto en las disciplinas como nosotros las hemos elegido y no nos han limitado el enriquecer los programas y creo que muchas escuelas privadas van a decidir usar muy limitadamente los libros de texto. No tenemos esa presión, tenemos presión desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de la capacitación que nos dan y nada más. De momento, no sabemos cómo puede venir después, pero de momento tenemos esa libertad. Otra cosa que nos preocupa es esa transición a la lectoescritura. Antes teníamos un libro de español y de lecturas en primer año y Sí. Los niños de las escuelas oficiales no cumplen con el requisito de la lectoescritura en preescolar. Tercer año de kinder, se familiarizan con algunas letras, nada más. Entonces la transición era gradual y el maestro iba enseñando a leer primeramente y después a escribir. Ahorita hay un brinco, no existe más libro de apoyo de español. Y entonces el niño que tiene el libro de primer año es un libro que ya tiene texto, pero no garantizamos cómo aprendió a leer lo que va a tener que leer. Hay un gap ahí bastante serio. Yo supongo que un buen maestro de primer año sabe enseñar a leer y escribir, pero entonces el libro quedará postergado hasta que este proceso se cumpla. Ahora, el tema de esa famosa maqueta sobre sexualidad.
Estaba leyendo ayer y pues la nota que leí estaba muy explícita porque pues, no había manera de ocultarlo. Además, no se debe de ocultar. Ajá, para claro. que la gente, pues, todos vayamos sabiendo qué es lo que viene ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo procesar eso? No sé cómo Pues explicar. mira, el tema de la orientación a la sexualidad ha sido muy discutido en México. Tenemos grupos que están en contra. Obviamente que se ha abierto mucho el explicar la naturaleza humana, explicar la sexualidad, y se ha hecho con un acompañamiento de los padres de familia. Son notas por tabús y tradiciones muy, muy delicadas. Para trabajar asuntos de sexualidad, nosotros tenemos que capacitar a los padres, sensibilizarlos, estar en un acompañamiento para ser corresponsables de lo que sucede. Obviamente que el tener explícitamente un pene en mano, Uh-huh. Sí, porque es lo literal. que se propone. Sí, se propone tener Es un pene ahí de sí, plástico, de sí. plastilina, no sé qué. De plastilina. Sí. Es bastante serio, ¿no? Desde el punto de vista personal, es grotesco. Es bastante fuerte y no es algo a lo que nos tengamos que acostumbrar. ¿Pero por qué? Uh-huh. Hemos tenido que incursionar en estos temas desde muy temprano. Sabemos que la menarca, la primera menstruación a las niñas, está viniendo cada vez más temprano. Uh-huh. Sabemos que tenemos que hacer una serie de explicaciones en los que acompañamos a los padres. Tenemos que prepararlos para que estén listos para las vacunas de papiloma, las niñas. Sí. De 5º año de primaria. Entonces, es un proceso muy delicado, muy sentido, y hay personas que todavía se resisten. Entonces, yo esperaría que para estos temas tan delicados hubiera mucha seriedad y mucho enfrentamiento. Sería muy bueno, porque aquí no hay ninguna base de ninguna naturaleza que te diga que la manipulación facilita el conocimiento. No en este tema. Marilena, yo le agradezco mucho que haya podido venir. No nos Sí. alcanzó el tiempo, así que si me lo permite, después la voy a volver a invitar. Si Pues usted aquí tiene estaré tiempo. porque a mí me preocupa mucho lo que sucederá con los niños de México, no más allá de esta campaña del próximo año, campaña política. Es algo que tiene repercusiones en muchos años adelante. Bien, quisiera cerrar con una recomendación que usted pueda darles a los papás, a las mamás que tengan niños en esa etapa. Sí, yo quisiera que para los primeros momentos se acerquen en la primera reunión que tengan con sus maestros, que siempre la hay de inicio en las escuelas, y cuestionen alternativas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Porque aquí también se trata de buscar alternativas. Yo he estado buscando que Sonora fuera pionero en textos alternos, en textos complementarios. Obviamente, la Secretaría de Educación, no sé, eso lo pueden hacer. Uh-huh. Y yo creo que es algo que nosotros podemos rescatar con los padres. Los padres tienen que cuestionar. Y es la primera invitación que hago para que los padres se enteren y también colaboren. Si esto no nos va a brindar el sistema oficial, tenemos que hacer un esfuerzo familiar. Muchísimas gracias, Marilena, que le vaya muy, muy bien. Un gusto. Gracias, Sergio, por haberme invitado. Al contrario, encantado la vida. Que le vaya muy bien.